Paz de Cristo, mis amados hermanos. Nuevamente les saluda el pastor Edimayo Alejandro desde Ciudad La Venta, del estado de Tabasco, del país México. Saludando a todo el equipo del Ministerio Internacional Cristo Libera, a nuestro hermano Roger Muñoz, como también a nuestros asesores, nuestros entrenadores, nuestro hermano Luis Monpín, nuestra hermana Saraí, al hermano Cristian Sevilla, al hermano Roberto González. También saludamos con mucho afecto a todos nuestros compañeros, pastores, ministros, líderes que participan en este curso de entrenamiento en liberación y sanidad. En esta ocasión voy a presentar la tarea número 36 de la clase número 36 correspondiente al nivel 8 con el tema Campaña de Liberación y Sanidad en Portland, en la iglesia menonita. ¿Qué podemos apreciar o tomar de esta conferencia? Bueno, quizá decir todo pues nos llevaría mucho tiempo, pero en síntesis, en resumen, quiero mencionar algunas frases o algunos aspectos que nuestro hermano Roger mencionaba. Y en primer lugar, algo muy importante para nosotros es darnos cuenta si la palabra de Jesucristo, la palabra del Señor, se está haciendo efectiva en nosotros. ¿De qué manera? La palabra del Señor dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, vida abundante, que yo lo entiendo de esta manera. Bueno, la palabra del Señor señala un tiempo de vida, cierta edad, 70 años, y si en los más robustos 80, más a mi entender no es tanto la cantidad de años, sino la calidad con que vivamos esos años. A eso entiendo la vida que el Señor dice, vida en abundancia, una vida plena, una vida libre, una vida de paz, de gozo y de bendición. Entonces es muy importante que nosotros nos analicemos si esa vida que Jesús vino a darnos se está haciendo efectiva en nosotros, esa vida plena que el Señor nos da a través de su palabra. Es decir, analizarnos cómo estamos bien en todas las áreas de nuestra vida, espiritualmente como físicamente, y entonces si algo por ahí notamos, incluso financieramente, porque el Señor vino para traer bendición, Él se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y no estamos hablando de un evangelio de prosperidad, que todo es dinero y dinero y más dinero, sino en un sentido de que vamos a vivir en esa bendición. El salmista decía, joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Entonces no es posible que los hijos de Dios en un momento dado tengamos que andar mendigando para llevarnos un pan a la boca. Entonces esa es la clase de vida que el Señor vino a darnos, una vida plena, una vida abundante, una vida donde estemos completamente bendecidos. Entonces si algo vemos que no se está cumpliendo en nosotros esa palabra, entonces bien debemos considerar y analizarnos qué está sucediendo. Algo está pasando por ahí, algo nos está robando esa vida, algo nos está impidiendo vivir esa vida que Jesucristo vino a darnos. Entonces, en primer lugar, tomo esa parte que nuestro hermano comentaba en esa conferencia. También pudimos ver ahí en la campaña en Portland lo que el salmista dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. La vida del cristiano debe de ser una vida de gozo.
que siempre que nos reunamos para adorar a Dios, para alabar a Dios, lo hagamos con gozo. La palabra del Señor dice, estad siempre gozosos. Debemos siempre alegrarnos en las cosas del Señor. Como dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sin embargo, a veces queremos que primero nos sean concedidas las peticiones de nuestro corazón para luego deleitarnos en el Señor. Y es a la inversa. Primero aprender a deleitarnos en la presencia del Señor. ¿Qué más comentaba nuestro hermano ahí? Bien, dice, todo lo que Jesús hizo por nosotros, lo hizo por amor a nosotros. Y eso lo dice la palabra de Dios. Por amor a nosotros, Jesús dejó su trono, dejó su corona, dejó todo. Por amor a nosotros, Él se hizo pobre, dice la palabra, para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Por lo cual también nosotros debemos amarlo porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. El apóstol Juan dice, no es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primeramente a nosotros. Entonces es muy importante tomar en cuenta todo esto, que el Señor lo hizo por amor a nosotros y nosotros también por amor al Señor tenemos que servirle y tenemos que hacer su voluntad, ser obedientes. Nuestro hermano también explicaba ahí lo que, bueno, hemos venido viendo desde el inicio de este curso también, que, bueno, como confirmación a lo que hemos estado recibiendo. Dice, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nuestros pecados son perdonados y las consecuencias de esos pecados también son quitadas. Pero ¿qué pasa? Muchos cristianos siguen llevando la consecuencia de los pecados que ya fueron perdonados. Y en algún momento también nosotros vivimos en esa misma situación y lo asimilábamos como algo normal o como algo natural. Está en esa condición porque pues en el mundo fue así, fue acá, vivió una vida desordenada, tiene problemas en ciertas áreas de su cuerpo, porque en el mundo bebió mucho alcohol, sufrió muchos desvelos. Entonces todas eso fueron consecuencias del pecado en que la persona vivía. Mas cuando vino Jesucristo todo eso cambió. Y si Jesús quitó el pecado de nosotros, también las consecuencias que el pecado trajo sobre nuestras vidas. Entonces nosotros debemos reconocer que esto es así. Cuando uno acepta una situación de enfermedad a causa del pecado, estamos echando por el suelo la obra de Jesucristo en el Calvario. Entonces, a veces nos conformamos a vivir una vida así, pensando que es parte ya de nuestra vida, que es la cruz que tenemos que llevar, y en otras palabras estamos nosotros menospreciando la obra que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario, pues la palabra del Señor dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces nosotros ya tenemos que aceptar eso para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir en esa victoria a la cual el Señor nos ha llamado. Mencionaba también nuestro hermano Roger ahí, Jesús sufre cuando no creemos en la obra de Él en la cruz y en vez de eso aceptamos una situación de derrota, de enfermedades, de maldición o de ruina, las cuales Jesús ya quitó en la cruz del Calvario. También tenemos que echar mano a lo que Jesús ya pagó. Tenemos que echar mano a lo que Jesús ya pagó. Muchas veces nos pasa lo de Moisés, cuando clamaba al Señor, cuando él clamaba, cuando se encontraba entre el mar y el desierto y el pueblo de Egipto y el ejército de Faraón venían detrás de ellos y él clamaba a Dios para que Dios le ayudara, para que Dios hiciera algo. Y entonces vemos ahí
la exhortación que el Señor le hace a Moisés, y le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marche. Muchas veces nosotros nos pasa también esto, y el Señor le añade a Moisés: extiende tu vara sobre el mar y divídelo. Entonces, en otras palabras, el Señor le está diciendo también: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? Yo te he dado a ti autoridad, a ti te he delegado poder, te he dado autoridad para que hagas lo que te he mandado hacer. Entonces, a veces también a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos pidiendo al Señor y pidiendo al Señor por sanidad, por libertad, por bendición, cuando Él hace más de 2000 años, Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él hace más de 2000 años ya nos los entregó por su gracia, por su misericordia, por su obra completa en la cruz del Calvario. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tomar lo que ya está pagado, tomar lo que el Señor, con su sangre, con su obra en la cruz, con su sacrificio, Él ya pagó de antemano. La deuda está pagada, las bendiciones ya fueron otorgadas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creerlas y tomarlas por la fe en el nombre de Jesucristo. También por ahí nuestro hermano mencionaba de algo que sucedía en su vida, en su conversión, cuando él todavía no sabía de estas cosas, sufría de alergias. Y quiero como testimonio agregar también, por mucho tiempo yo estuve padeciendo de estas situaciones. Sin embargo, una ocasión, orando al Señor y recordando la palabra que el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Entonces tomamos esa autoridad y reprendimos todo eso, ese espíritu de alergia que nos era bastante lastimoso continuamente, y para la gloria de Jesucristo desde entonces hemos sido libres de ese espíritu de alergia que nos molestaba continuamente. Bien, esto para la gloria de Jesucristo. En la liberación que mirábamos ahí, el demonio dice que cuando el hombre busca a Dios y ama a Dios, ellos no pueden, aunque no quieren dejarlo. Y decía ahí el demonio, yo creo que todos hemos pasado también por esos ataques, que aunque este varón lo ha echado fuera, el demonio regresa y lo ataca en sus sueños. Muchas veces hemos sido también nosotros estorbados por espíritus inmundos en nuestros sueños, a través de pesadillas, a través de ataques, con ciertas cosas que en el sueño se manifiestan. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por Jesucristo. Entonces el Señor vino para darnos esa vida abundante, esa vida de libertad, esa vida de victoria y de gozo en el Espíritu Santo de Dios. Es lo que comento de este tema, en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de su nombre, deseándoles a todos y a cada uno que el Señor les siga bendiciendo grande y poderosamente. Amén.